Cordiales saludos. Hoy deseo presentarles algunos tips referidos a la reparación de una cocina eléctrica de 2 hornillas que una amiga me trajo para su refacción después de haberla llevado varias veces al taller de reparación, motivado a que calentaba excesivamente, lo cual ocasionó otros problemas adicionales a la cocina. Luego de haber revisado, constaté problemas en los siguientes componentes: los dos termostatos, el cable principal de suministro, todos los terminales, el empalme entre el cable de suministro eléctrico y el cableado interno de la cocina, la fijación del cable al cuerpo de la cocina y una de las perillas. Aparte de eso, presentaba problemas también con la fijación de las resistencias al cuerpo de la cocina. Después de la revisión, se procedió entonces a la reparación. Previamente le había informado a la dueña de la misma que debía comprar algunos componentes: los dos termostatos, el cable principal de suministro y algunos terminales. Ella me indicó que tenía problemas necesitaba la cocina, pues, pero no tenía el dinero suficiente para mandarla a reparar lo más pronto posible. Motivado a lo cual le indiqué que, bueno, yo procedería a hacer lo posible por recuperarle los componentes que fuese posible recuperar, de manera de que ella hiciera la menor inversión posible. Compró este cable de suministro eléctrico. Le indiqué que tenía que ser un cable número 10, calibre 10 o calibre 12. Ella me trajo este cable calibre número 10, que soporta una temperatura de 60 grados centígrados. Le colocamos el enchufe de 15 amperios y que resistente a la cantidad de corriente, pues, que iba a circular por allí. Se le habilitó este componente acá para inmovilizar el cable, de manera de que cuando manipularan el cable principal no hubiera movimiento hacia adentro y hacia afuera del cuerpo de la cocina. Las conexiones entre el cable principal y los cables internos de suministro, después de ser empalmados los alambres, se le colocó esta pasta de cemento con yeso para evitar, pues, que hubiese posible contacto entre ellas y proteger el empalme. Los terminales de conexión
Motivado a que se encontraban bastante carbonizados, bueno, se procedió a limpiarlo. Hubo uno que estaba muy deteriorado y fue cambiado. Se le colocó un nuevo terminal. Entonces se realizó limpieza tanto a la parte fija como a los terminales y se colocaron nuevamente. Hubo que ajustarlos porque motivado al calor habían perdido su capacidad de fijarse a la pieza, pues. En la actualidad entonces quedaron fijos. En el caso de los termostatos merece un comentario especial, ya los vamos a poner un poco más cerca para poder visualizar qué se realizó con ellos. Una de las perillas había, por el calor excesivo, también había perdido la posibilidad de fijarse al eje del termostato, por lo cual hubo que hacerle un trabajo interno de forma de crear nuevas canales y ranuras y hacer que la perilla ingresara un poco más y de esa forma quedara fija al eje, pues. Ambas perillas están fijas al eje. Vamos a levantar un poco la cocina de forma de que podamos visualizar mejor la reparación que se hizo con ella. Muy bien, ahí creo que podemos visualizar mejor el trabajo que se hizo con los termostatos. El termostato es una pieza que nos permite regular el paso de la temperatura, el paso de la corriente hacia la resistencia, pues, que son las que generan el calor para poder cocinar. Como podemos darnos cuenta acá, el termostato tiene 4 láminas. 4 láminas. En las 2 láminas centrales tenemos unos platinos que son los que al unirse permiten el paso de la corriente hacia la resistencia. El problema que presentaban los termostatos era que estas partes, por el excesivo calor, se habían carbonizado. En el caso de uno de ellos, los 2 platinos habían quedado pegados y así movieras la perilla, ellos permanecían en esa posición, unidos, como lo podemos visualizar en este momento. Quedaron así unidos y carbonizados. En el caso del otro, el movimiento que se hacía, que se podía realizar entre los 2 platinos era mínimo, por lo cual ellos apenas despegaban algo para cortar la corriente a alguna distancia, se separaban a alguna distancia, pero en el momento de movilizarlos, ellos constantemente permanecían en contacto, manteniendo las resistencias alimentadas todo el tiempo. Hubo que desmontarlos y proceder a la limpieza de todas las láminas, y la limpieza de los 2 platinos.
en cada uno de los termostatos. ¿Qué sucedió además? Estas láminas se encontraban dobladas. Al estar dobladas, el termostato quedaba fuera de su ajuste original y por lo tanto no podía regular. Al mover la perilla, era un acto que no tenía ningún sentido porque ya no estaba funcionando como un interruptor. Sencillamente era un objeto que permitía el paso de la corriente en todo momento. Yo realmente nunca me imagino que estos dispositivos cuando los fabrican tienen unos aparatos de manera de que ellos los calibran y lo pueden regular para que funcione correctamente. No tenía otro termostato de referencia, sin embargo por las fotografías que pude verificar a través de internet, me di cuenta que estas dos láminas, vamos a decir, tienen una separación que coincide con la distancia que tenemos acá entre estos dos puntos. Y eso hice al mover las láminas para colocarlas en esa posición. Más o menos esta es la misma distancia que tenemos entre este punto y este punto. Posterior a eso, hubo que colocar estas láminas también en su posición. Pero ¿qué sucede? Una de estas láminas, la que está acá, es un bimetálico. Ese bimetálico lo que hace con el paso de la corriente al calentarse es que él se va a doblar. Él se va a doblar y en ese momento que se está doblando, él va a separar el contacto que está haciendo con el otro platino. Entonces estos dos platinos, al subir la temperatura, se van a separar. Vamos a decir, en varias ocasiones tuve algo de tiempo dedicado a buscar el equilibrio entre las dos placas, las dos láminas, de forma de que el platino se separara en el momento adecuado según la temperatura. Al final lo calibré, no sé si esa es la regulación que ellos traen de fábrica, pero lo calibré de forma de que los dos platinos se separan cuando llegan a los 7 minutos. A los 7 minutos las resistencias han calentado lo suficiente, se colocan al rojo vivo y los platinos se separan. Y a partir de ese momento, la lámina inferior comienza a doblarse y a colocarse en su posición original, haciendo contactos intermitentes entre los dos platinos. Y eso mantiene la temperatura de la resistencia a la que está regulada. A la medida que ahí está abierto. En el momento en que él hace el primer contacto, ahí la presión entre las dos láminas es una presión mínima. Por lo tanto, al medio calentarse el bimetálico, los dos platinos se van a estar separando constantemente. A medida que yo muevo la perilla y las dos platinas quedan más unidas, ejerciendo mayor presión sobre los platinos, el calor va a aumentar. Y por lo tanto, tiene que durar más tiempo
la resistencia energizada. Entonces, en ese momento, cuando la perilla la he girado totalmente hacia la derecha, la resistencia va a recibir mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de corriente, porque el tiempo va a ser mayor y la separación va a ser menor cuando baje la temperatura. Quedaron ajustados entonces ambos termostatos a 7 minutos. Esa fue la regulación que le pude hacer. He hecho pruebas posteriormente colocando agua a hervir y ha funcionado satisfactoriamente sin generar el calor excesivo que me dijo la dueña de la cocina que le estaba produciendo inconveniente. El otro inconveniente que le solucioné a la cocina fue el referido a la resistencia. La resistencia, cada vez que volteaba la cocina o la levantaba hacia un lado, las resistencias se iban hacia abajo y quedaban colgando, ejerciendo una presión sobre los cables, lo cual es problemático. Lo que se hizo fue, se hizo una perforación en el fondo del sitio donde va colocada la resistencia y se colocó un tornillo. Por la parte superior vamos a ver qué le colocamos para que se mantuviera la resistencia en su posición. Vamos a voltearla, vamos a esperar un momento mientras quito lo que había colocado. Aquí podemos ver lo que les comenté. Esto es una lámina metálica que doblé de forma de que pudiera aprisionar la base donde está colocada la resistencia, y ese metal o ese soporte, vamos a llamarlo, con un tornillo y una tuerca lo fijé al fondo del lugar donde va la resistencia. La resistencia quedó fija en su posición. Puedo voltear la cocina para cualquier lado y siempre la resistencia se va a mantener en su posición. Bueno amigos, espero que este video les haya servido para algunas ideas en el caso de que tengan que hacer alguna reparación con su cocina eléctrica o que tengan el inconveniente que tuvo la amiga con su taller de reparación. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.